Vamos a empezar con nuestro estudio de las cartas. Seguimos en la 57. Hoy la vamos a terminar. Empezamos con la invocación de Radha. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para compartir fraternalmente y sin reservas. Segunda invocación, nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad, a los amados Chohan y Maha Chohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores, y queremos, como siempre, ser como el estudiante fiel que nunca pone ni pondrá en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Bueno, pues entramos entonces en la segunda parte de la carta 57 y tenemos una pequeña introducción antes de entrar al texto. Dice, desde el principio el hombre tiene los 7 principios en germen, contenidos en él, pero ninguno está desarrollado. Por lo tanto, entonces, para explicarlo hay que hacer analogías, que es lo que vamos a hacer en el resto de esta carta. Si lo comparamos con un niño, estaremos acertados. Es decir, el niño tiene en germen los demás estados en los que se va a convertir el niño. Por lo tanto, entonces tenemos que si comparamos con un niño estaremos acertados. Nadie en los miles de historias conocidas sobre fantasmas ha visto jamás el fantasma de un bebé, aunque la imaginación de una madre amantísima puede haberle sugerido en sueños la imagen del hijo que ha perdido. Y esto es muy sugerente, esa es la conclusión. En cada una de las rondas el hombre desarrolla totalmente uno de los principios que han estado dormidos, es decir, en germen. Entonces, repito, en cada una de las rondas el hombre desarrolla totalmente cada uno de los principios que han estado en germen en las rondas anteriores. En la primera ronda su conciencia en nuestra tierra está embotada, es endeble e inconsistente, parecida a la de un niño pequeño. B, al llegar a nuestra tierra en la segunda ronda se ha hecho responsable hasta cierto grado. Y C, en la tercera lo es totalmente. En cada etapa y en cada ronda su desarrollo va a la par con el globo en el cual se encuentra. Al arco descendente desde la A hasta nuestra tierra se le llama el oscuro, al ascendente hasta la Z el luminoso. Nosotros los hombres de la cuarta ronda estamos alcanzando ya la segunda mitad de la quinta raza de nuestra cuarta ronda humana, mientras que los hombres de la quinta ronda, los pocos que han llegado anticipadamente, no obstante y pertenecer a su primera raza o más bien clase, son sin embargo inconmensurablemente superiores a nosotros. Espiritualmente, si no intelectualmente, ya que habiendo completado el desarrollo de su quinto principio, el alma intelectual, han llegado más cerca que nosotros y están en más estrecha relación con el sexto principio o Buddhi. Desde luego son muchos los individuos que ya están diferenciados en la cuarta ronda, ya que los gérmenes de los principios no se desarrollan en todos por igual, pero esta es la regla. Bueno, aquí tenemos el ejemplo analógico de un árbol en germen y después de un niño tal como lo plantean, como se plantea en esta reflexión. ¿Cuál es el sentido de la reflexión? Estamos viendo en estas últimas cartas lo muy difícil que es para hermanos más desarrollados lidiar con hermanos menos desarrollados, es decir, donde estamos nosotros. Tenemos una colección de defectos que nos asocian a un estado maduracional menor a la hora de interactuar con hermanos mucho más desarrollados y entonces se generan un montón de contratiempos, complicaciones y problemas, que es lo que hemos estado viendo en las últimas cartas que hemos estado leyendo. Hecha esta aclaración, vamos a empezar con la carta. Esta es la continuación de la carta que ya habíamos visto anteriormente. Y ahora, después de este entre de Maiter, el preliminar de esta explicación necesaria, voy a ponerle a usted en antecedentes de algunos extractos de cartas privadas que aunque no eran para usted, le está diciendo a Sinet, para que usted las viese, están sin embargo muy lejos de ser confidenciales, puesto que en casi cada una de ellas el señor H, ya sabemos que es Hume, ruega al destinatario que la haga leer a otros teósofos. Bueno, repito, entonces Hume, que ya nos ha anticipado, perdón, el maestro, que está atacado por un brujo negro, envía una serie de cartas, además con la leyenda de que puede comentársele a cualquier otro tipo de teósofos. Espero que esto no sea motivo para que usted lo achaque a un indicio de mis instintos impropios de un caballero. Ya había sido acusado el maestro KH de tener instintos
muy poco propios de un caballero, tal como lo entienden los británicos. Ya hablamos la sesión pasada también de un libro para tratar de explicar lo que significaba caballero para los británicos de la época victoriana, es decir, del siglo XIX. Puesto que actualmente un hombre universalmente aceptado como caballero no es a menudo más que un ser despreciable, dice el maestro Kach, y como que la apariencia externa de caballero esconde con frecuencia el alma de un villano, él, al igual que cualquier otro hombre, puede, si gusta, juzgarme a la luz que le plazca. Bueno, esta prosa está tremenda, ¿no? Por un lado está hablando de la enorme contradicción que existe en lo que podría ser una carta confidencial, pero que tiene paradójicamente una leyenda que dice que puede ser comentada. Y después empieza a hablar del concepto que hay de caballeros en la Inglaterra del siglo XIX y dice que estos caballeros que se ven, por lo menos en la cáscara, como sumamente educados y sumamente desarrollados, a menudo, dice a menudo, más que caballeros son seres despreciables, porque la apariencia externa de caballero esconde con frecuencia al alma de un villano. Él, al igual que cualquier otro hombre, puede, si gusta, juzgarme a la luz que me le plazca. Bueno, así arranca esta segunda parte de la carta. ¿Qué está diciendo con esto? Pues que es muy difícil para los maestros transmitir el conocimiento que quieren transmitir y que fue lo que aprobó el Maha Chohan, por diferentes razones que ya hemos analizado, cuando normalmente la mayor parte de los seres de nuestra raza, de nuestro nivel evolutivo, estamos como los prisioneros de la caverna de Platón, que ya habíamos puesto también una explicación en ese sentido. Es decir, reacios a ser educados y a ser corregidos. Estamos muy cómodos con los cuellos inmóviles, tratando de ver el trozo de realidad al que tenemos acceso, que son las sombras, y rechazando con dureza a cualquier persona que quiera ampliarnos el panorama. Continuamos con la parte en rojo. Dice, le doy estos extractos porque se hace absolutamente necesario que usted, señor Sinet, esté debidamente informado de la verdadera naturaleza de este hombre, que se pasa ahora el tiempo escribiendo cartas a los teósofos de Londres y a los candidatos a miembros con el determinado propósito de alertar a todo místico de Occidente contra una fraternidad de ateos, hipócritas y hechiceros. Y aquí habla de tres cosas de las que Hume acusa a los maestros: de ser ateos, de ser hipócritas y de ser hechiceros. Estos extractos le ayudarán a guiar sus actos en el caso de posibles contingencias y enredos causados por su amigo, quien pretende desear nuestro bien, supuestamente, y quien mientras denuncia a mi hermano, el M, que es para mí mucho más que un amigo, como un ladrón cobarde, embustero y encarnación de la bajeza, me insulta con palabras de conmiseración, palabras que él piensa que soy lo bastante traidor como para aceptar y lo suficientemente estúpido para no medirlas en su justo valor. Recuerde, hay que guardarse de un amigo así, de la misma manera que uno toma precauciones contra un duelista que lleva un peto debajo de la camisa, es decir, que está haciendo trampa. Bueno, pues aquí vemos al maestro hablando con dureza, con una enorme dureza, para tratar de emparentar, tratar de horizontalizar los ataques que hace Hume. Y con eso nos da otra lección. La lección es el derecho que tiene un teósofo a defenderse cuando es atacado por otro que aparentemente es teósofo sin serlo, y empieza a utilizar una serie de epítetos de gran calado. Entonces, aquí con enorme elegancia retórica, el maestro contesta, y primero lo que hace es denunciar lo que está haciendo Hume, y después, con mucha elegancia, se pone a hablar acerca, bueno, con Sinet, diciendo que tenga mucho cuidado con un amigo así que en realidad no es un amigo, sino un infiltrado. Bueno, ¿cómo podemos hablar un poco más de lo que está diciendo aquí el maestro? Hay un libro que tuvo mucho éxito que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada. Y aquí se establece un diálogo. Hay un nivel de conciencia en el caballero, eso lo trata este señor Fisher, y hay otro nivel de desarrollo de la conciencia en Merlín, que es el mago que está ahí esperándolo, pero literalmente el caballero no puede verle. No sé si recuerdan el libro es muy sugerente en relación a lo que está hablando el maestro. Y entonces habla de un caballero que de pronto quiso quitarse el yelmo y estaba pegado al cuerpo. Y no veía la manera de quitárselo y fue a ver a los herreros del pueblo y a todos. Y no había forma, entonces empezó a sufrir porque no podía vivir siempre metido en la armadura. Y empieza una búsqueda que tiene que ir más allá del caserío donde está su castillo, para que alguien le haga por favor el favor de quitarle. Él se siente una persona buena, es decir, él es todo un caballero. Por lo tanto, entonces es una persona que se basta a sí misma a través del código moral que utiliza, y como es muy poco autocrítico, pues el tipo se siente perfecto, pero tiene el problema que no puede quitarse el yelmo.
Entonces dice que después de meses de buscar en vano, el caballero estaba bastante desanimado. Aún no había encontrado a Merlín, a pesar de haber viajado muchas leguas. Lo que le hacía sentirse peor era que ni siquiera sabía cuánto era una legua. Una mañana se despertó sintiéndose más débil de lo normal y un tanto peculiar. Aquella misma mañana, por fin, encontró a Merlín. El caballero reconoció al mago enseguida, estaba sentado en un árbol vestido con una larga túnica blanca. Los animales del bosque estaban reunidos a su alrededor y los pájaros descansaban en sus hombros y brazos. El caballero movió la cabeza sombríamente de un lado a otro, haciéndose que rechinase la armadura. ¿Cómo podían esos animales encontrar a Merlín con tanta facilidad cuando él lo había buscado como loco y no lo había encontrado? Y empieza el diálogo. Dice, toda nuestra vida, le corrigió Merlín cuando está diciendo, os he estado buscando, le dijo el mago, he estado perdido durante meses. Y Merlín le dice, no nada más meses, toda su vida usted ha estado perdido. Le corrige Merlín mordiendo una zanahoria y compartiendo con él el conejo más cercano. Vamos a hacer una alegoría otra vez pensando entonces que Merlín representa a una raza más adelantada que nosotros y que el caballero representa a Hume, que es el que está aquí en el ojo del huracán. El caballero se enfureció. No he venido hasta aquí para ser insultado. Quizás siempre os habéis tomado la verdad como un insulto, dijo Merlín compartiendo una zanahoria con algunos de los animales. Al caballero tampoco le gustó mucho este comentario, pero estaba demasiado débil de hambre y sed como para subir al caballo y marcharse. En lugar de eso, dejó caer su cuerpo envuelto en metal sobre la hierba. Merlín le miró con compasión. Sois muy afortunado, comentó, estáis demasiado débil para correr. ¿Y eso qué quiere decir? Preguntó con brusquedad el caballero. Merlín sonrió por respuesta. Una persona no puede correr y aprender a la vez. Debe permanecer en un lugar durante un tiempo. Solo me quedará aquí un tiempo necesario para aprender cómo salir de esta armadura, dijo el caballero. Cuando hayáis aprendido eso, afirmó Merlín, nunca más tendréis que subir a vuestro caballo y partir en todas direcciones. El caballero estaba demasiado cansado como para cuestionar esto, de alguna manera se sentía consolado y se quedó dormido enseguida. Cuando el caballero despertó, vio a Merlín y a los animales alrededor, intentó sentarse, pero estaba demasiado débil. El libro es muy bonito, el libro habla de todo el proceso el proceso de transformación interior que tiene uno que se pensaba caballero, hasta que al final con sus lágrimas empieza de alguna manera a disolver el metal de la armadura y queda razonablemente curado. Este proceso le lleva prácticamente todo el libro, es un libro pequeño, pero nos da una idea entonces de un libro reciente que de alguna manera retrata lo que es un caballero que se siente perfecto sin serlo. Continuamos con la carta. Sus buenas acciones son muchas, sus vicios mucho más todavía. Las primeras han estado siempre ampliamente controladas y promovidas por su desorbitado amor propio y por su agresividad. Y si todavía no han sido determinadas las acciones que controlarán finalmente los impulsos cuyos resultados originarán su propio nacimiento, podemos profetizar con cierta seguridad que nunca se convertirá en un adepto, ni en esta ni en su próxima vida. Bueno, esto tenemos que verlo entonces con algún detalle, pero aquí el maestro está haciendo un diagnóstico, diciendo que, bueno, sí tiene sus buenas acciones, sí las tiene, los vicios son mucho más todavía que las buenas acciones. Las primeras han estado siempre ampliamente controladas y promovidas por su desorbitado amor propio y por su agresividad. Y si todavía no han sido determinadas las acciones que controlarán finalmente los impulsos cuyos resultados originarán su propio nacimiento. Bueno, segundo párrafo. Sus aspiraciones espirituales tuvieron plena oportunidad para desarrollarse. Sus aspiraciones espirituales ya tuvieron una oportunidad plena para desarrollarse. Fue puesto a prueba, como todos tienen que serlo, como lo fue la pobre polilla que se chamuscó en la bujía de Rodney Castle 29 y sus asociados. Aquí de este lado pongo lo que es Rodney Castle. Rodney Castle es la casa de Hume en Jaco Hill, en Simla. Se dice que la construcción costó casi $250,000 en 1880. Estamos hablando de un palacio. Es decir, entonces, como gran ornitólogo, una persona que era de la alta jerarquía británica, tremendamente educado, era todo un caballero. Cuando llega a la India, entonces se construye en la zona de verano de India un castillo que se llama Rodney Castle. Entonces aquí el maestro ironiza y dice, entonces, sus aspiraciones espirituales de Hume tuvieron una gran oportunidad para desarrollarse, se le dio la oportunidad. Fue puesto a prueba, como todos tienen que serlo. Como lo fue la pobre polilla que se chamuscó en la bujía de Rodney. ¿Se acuerdan con el ejemplo que había puesto de las polillas que llegaban al fuego y se calcinaban? Dice, eso pasó en Rodney Castle y sus asociados. Pero el victorioso en la lucha por el adeptado siempre fue el yo y solo el yo. Es decir, no pasó la prueba. Pasamos al siguiente párrafo.
Sus visiones cerebrales ya han dibujado para él la imagen de un nuevo salvador de la humanidad en lugar de los hermanos, cuya ignorancia y cuyos manejos en la magia negra él cree haber descubierto. Voy a repetir un poco esta parte de lo que estamos aquí, de lo que estamos hablando. Sus visiones cerebrales de Hume ya han dibujado para él la imagen de un nuevo salvador de la humanidad. Es decir, él está especulando acerca de lo que podría ser un salvador de la humanidad, en lugar de nosotros los hermanos. O sea, ya nos cambió por la idea de otro que puede llegar a ser salvador y no los muy molestos hermanos, cuya ignorancia de los hermanos y cuyos manejos en la magia negra él cree haber descubierto. Él cree haber descubierto que los hermanos en realidad son magos negros que trabajan entonces con las energías para fastidiar a la gente. Este nuevo avatar no vive en Almoraj, sino en Jacob. A esto vamos a aclararlo también. Bueno, ¿qué es eso de Almorá? En la parte de arriba tenemos el genio de Almorá, se refiere al famoso Swami. ¿Se acuerdan del que ya habíamos hablado de la historia de Teosofía como el Swami de Almora, que fue el gurú del señor Hume durante algún tiempo? Entonces, lo que está diciendo el maestro es que el nuevo avatar no vive en Almorá, sino en Jacob. Y entonces ahora vamos a hablar un poco de lo que es el famoso Jacob. Y así el demonio, la vanidad que ha arruinado a Dayanand, está arruinando a nuestro amigo de otro tiempo y está preparándolo para lanzarse sobre nosotros y la sociedad teosófica con un asalto todavía más brutal que el asalto que tuvo sobre nosotros el famoso Swami. ¿Quién es el Dayanand? También habíamos hablado de él, está en la parte verde. El Swami Dayanand es el hombre este famoso, el líder hindú de Arya Samaj. ¿Se acuerdan ustedes que empezó a ser muy simpatizar demasiado con los Vedas y tuvo tanta credibilidad que Madame Blavatsky y Olcott decidieron incluso que la sociedad teosófica se uniera a ellos durante un tiempo hasta que empezó a difamarlos ya, que perdió el piso y también se perdió muchísimo. Entonces, por esa razón es que el maestro lo coloca aquí también dentro de esta prosa en rojo, donde está hablando entonces de qué es lo que está pasando en la cabeza de lo que está pasando en la cabeza de Hume. Lo que está pasando en la cabeza de Hume entonces es que él sí cree que debe haber un salvador del mundo, pero ya no son los hermanos. Y con los hermanos está neceando, tratando de encontrar defectos y cosas o traiciones o chapuzas. Entonces, este nuevo señor que se siente avatar no vive necesariamente en Almora, que es la historia del Swami que normalmente era su guía, sino ahora está en Jaiko. Y así el demonio de la vanidad que ha arruinado a Dayanand. Dayanand es el otro autor importante que tiene que ver con Arya Samaj. Dice, ese mismo demonio, aquí es muy importante el diagnóstico, el demonio de la vanidad que ha arruinado a Dayanand está arruinando a nuestro amigo de otro tiempo y está preparándose para lanzar sobre nosotros la sociedad teosófica con un asalto todavía más brutal que el suave. Sin embargo, el futuro podrá cuidarse a sí mismo. Ahora solo tendré que molestarle a usted con los datos antes señalados. Tal vez usted se ha dado cuenta ahora de que por qué en octubre pasado se me hizo recoger las pruebas de su naturaleza falsa y astuta. Amigo mío, nada realizamos sin un propósito, ni siquiera las acciones aparentemente absurdas y criticables. Es decir, cualquiera que nos vea de fuera podrá juzgar que hacemos una serie de cosas que parecerían absurdas y criticables, pues aún esas cosas son perfectamente planificadas. Aquí, lo que está diciendo el maestro es que tanto los adeptos como los chelas en probación y los maestros, todo lo que hacen parezca absurdo y criticable, todo está perfectamente, obedece a un plan perfectamente realizado. Bueno, esta es esta parte y aquí entonces vienen algunas de las aclaraciones a este respecto. Continuamos. El 1 de diciembre, el señor Hume, escribiendo al coronel Olcott, dijo de nosotros: en cuanto a los hermanos, tengo un sincero afecto por KH, dijo él, y siempre lo tendré. Por lo que respecta a los demás, no dudo que son hombres muy buenos y que actúan según sus propias luces. Pero por lo que se refiere al sistema que tienen ustedes, los maestros transhimalárgicos, por supuesto, estoy totalmente en contra. Pero no tiene nada que ver con los objetivos prácticos y exotéricos de la sociedad teosófica en la cual y en cuyo desarrollo yo puedo cooperar tan cordial como agradablemente con los buenos hermanos, etcétera. Bueno, con Stanton Moses principalmente y con los buenos hermanos. 8 días antes, el 22 de noviembre, él ya había escrito a Seren Barro, el juez de Madrás. Eso es lo que dijo 8 días después, pero 8 días antes, él había escrito lo siguiente.
encuentro que la fraternidad de maestros transhimalayicos es un grupo de hombres perversos y egoístas, los cuales como agrupación no se preocupan más que de su propio desarrollo espiritual. Entienda que a este respecto KH es una excepción, pero yo creo que la única, y su sistema es el engaño. Está en gran parte contaminado de hechicería y pone ahí un signo de admiración, puesto que ellos utilizan espectros, es decir, elementales para llevar a cabo sus fenómenos. Por lo que respecta al engaño, una vez que un hombre se ha convertido en chela y se ha comprometido por los juramentos que ellos exigen, ya no se puede creer una sola palabra de lo que él dice, porque están totalmente subyugados y tienen que obedecer lo que normalmente los superiores le dicen. Mientras que de una manera sistemática, en cuanto a la hechicería, el hecho de que hasta la época de Son Capa, eran un grupo de duros y viles hechiceros. Cada chela es un esclavo, y un esclavo de la más abyecta descripción, un esclavo con pensamiento así como palabra y obra. Nuestra sociedad es un edificio noble en su aspecto exterior, pero no está construida sobre la roca de las edades, sino sobre las movedizas arenas de un ateísmo, un sepulcro blanqueado y reluciente, lleno por dentro de engaños, de los huesos calcinados de un sistema jesuítico pernicioso. Queda en libertad de hacer uso que usted guste de esta carta dentro de la sociedad, es decir, para que todos los miembros sepan en qué se están metiendo y cuál es la percepción que yo, señor Hume, que tiene una casa de $250,000 en una de las regiones más caras de la India, que en aquel entonces era Simla, tiene que decir acerca de ellos. Bueno, entonces aquí el maestro pone en contraste lo que Hume le dice a ellos y lo que Hume dice de ellos. Bueno, vamos a analizar este tema porque es muy, muy importante que lo analicemos a la luz de los que estamos estudiando los 150 años después. Bueno, de la parte verde está una réplica de lo que acabo de leer. Y en la otra parte vamos a analizarlo con filósofos que puedan ayudarnos un poco a analizar este asunto. Vamos a empezar por el famosísimo Edgar Morin, que es un filósofo de grueso calado, de los que hablan del pensamiento. Dice, la noción de pensamiento complejo, que así le dice él, fue acuñada por el filósofo sociólogo francés de origen sefardí, es decir, es un judío hispano, que se llama Edgar Morin. Dice, esta idea del pensamiento complejo hace referencia a la capacidad de conectar diferentes dimensiones de la realidad. El pensamiento no complejo es el que contacta con una sola dimensión de la realidad, pero el pensamiento complejo es el que, además de contactar con esa dimensión de la realidad, conecta con diferentes dimensiones de la realidad. Entonces, en esa conexión con diferentes dimensiones de la realidad es cuando se puede más o menos observar se puede observar la complejidad. Dice, entonces, esta idea hace referencia a la capacidad de conectar diferentes dimensiones de la realidad, por eso es que es complejo, la cual se ha caracterizado por ir adquiriendo cada vez más componentes a medida que la humanidad ha ido progresando y evolucionando. Es decir, cada vez que va evolucionando la realidad, la humanidad, el pensamiento se va haciendo más complejo y ahora podemos relacionar dos o más dimensiones. Dos o más dimensiones son dos sistemas en los cuales el pensamiento analiza cosas como para poderlos poner en relación. De ahí surge el aprendizaje analógico. Para poder hacer una analogía tenemos que observar dos dimensiones y compararlas para que lo que hay en una dimensión pueda contestarnos lo que hay en la otra. Bueno, eso es más o menos el pensamiento complejo, o por supuesto, cuando hay muchísimo más de dos dimensiones, el pensamiento entra en una mayor complejidad. En la cibernética moderna se habla de los tramos de variedad, que es el máximo de elementos que un pensante a través de su pensamiento puede abarcar, pero cuando llega esto a tener un tamaño enorme o al llegar a cierto límite, la variedad se convierte en complejidad. Y como es complejidad, empieza a haber errores. Entonces, lo que hace la mente es separar en dos esa realidad. Por ejemplo, si estamos hablando de edades de chicos, entre 5 años y 22, y tenemos ya una muestra a lo mejor de 500, entonces separamos ahora a los de 8 a 12 años, de 12 a 16 y de 16 a 22, hacemos subgrupos y por lo tanto hacemos nuevas dimensiones y ahora tenemos que relacionarlas. Y así por el estilo. Bueno, es un poco una explicación un poco a vuelo de pájaro, pero yo creo que se entiende bien más o menos a qué se refiere la complejidad, por lo menos desde el punto de vista dimensional. Dice, la realidad se podrá comparar con un tejido compuesto por múltiples tejidos y por lo tanto algo realmente complejo. A mayor complejidad, más detalles sobre la sociedad en la que se vive, que se tienen que tener en cuenta. La persona no debería pensar reduciendo lo que está viviendo ni tampoco decantarse por una postura que funciona con uno o pocos hechos. Es decir, si una persona se siente como un funcionario de esta realidad multifuncional, no puede empezar a reaccionar
con una reacción mono de una sola realidad. Porque entonces le pasa lo que le pasa a Hume. Hume ha creado entonces una nueva dimensión de realidad que no tiene contenidos y está neceando con encontrar contenidos de superchería y de falsedades en esa buchaca que ha creado en donde no hay nada. Y como no hay nada, entonces se ha tomado la libertad de inventar cosas como si allí estuvieran. Y una vez inventadas, la pone en relación con lo que sí existe y ahí es donde encuentra las famosas contradicciones. Bueno, eso es como lo podría explicar tanto Breton, que no lo puse, como Edgar Morin, que es el que yo creo que puede explicar perfectamente, por lo menos desde el punto de vista filosófico, cómo trabaja el pensamiento. Bueno, así pues, debido a las características de la sociedad actual, es necesario que la persona, para poder tener una opinión bien fundamentada de lo que observa y ve, depende de lo que escucha, etcétera, es que reflexione detenidamente la información que recibe, que busque muy bien los canales, dice, y sobre todo que reflexione en sus complejos y motivos inconscientes que deforman lo percibido. Cuando la persona se conoce a sí mismo y sabe cuáles son sus complejos, que es el caso de Hume, que no lo sabía, y sus motivos ocultos, que tampoco lo sabía, y que encima son inconscientes, porque utilizan mecanismos que son inconscientes, debe saber que esto deforma la realidad. Y entonces, en esta buchaca donde hay cosas deformadas, al ponerla a trabajar en la multidimensionalidad, todo se trastorna. Y es lo que le pasó a Hume desde el punto de vista de lo que podría explicar Edgar Morin. Esta capacidad reflexiva es lo que Morin denominó como pensamiento complejo. Aquí tenemos las dimensiones de la realidad, las de objetos físicos, los que hizo Blavatsky, que se habían propuesto que se hicieran para que los occidentales pudieran creer en ellos, y el pensamiento concomitante son poderes latentes que transmiten los maestros a transhimalayos. O sea, son poderes a los que cualquier ser humano a través de su desarrollo podría acceder si es que tiene mucho cuidado para irse desarrollando poco a poco. Bueno, esa es la realidad y es la realidad consciente. Pero vamos con la realidad con las dimensiones inconscientes, hechos. Un chela sin discípulo al que se le muestra una enseñanza y se le pide disciplina y guardar secretos. Ese es el hecho. Pensamiento concomitante. Ah, este ya es la buchaca irreal. Dice, cada chela es un esclavo de la más abyecta descripción, un esclavo en pensamiento, así como de palabra y obra, es lo que dice Hume. Hechos. Respeto a la verdad y respeto a la explicación de las causas de los fenómenos que producen. Pensamiento concomitante, mentira, de una manera sistemática, es lo que hacen los maestros. En cuanto a hechicería, el hecho es que hasta la época de Tsongkhapa, el gran reformador del Tíbet, ¿se acuerdan? El gran reformador del budismo, ellos eran un grupo de duros y viles. Esto es para que veamos entonces qué es lo que sucede con un difamador. Y entonces cuando hay una difamación de este tipo, que suele ser muy dañina para un grupo que se está formando, al maestro no le queda más remedio que ser igual de duro para tratar de denunciar los errores que el difamador tiene y por lo tanto atacar su credibilidad y por lo tanto salvar entonces el buen nombre y el prestigio de la sociedad. Bueno, esta es la primera reflexión. La segunda reflexión la vamos a ver con el señor Bion, porque es muy interesante también. Bion fue un psicoanalista inglés nacido en India. Muy interesante. Participó en la Primera y Segunda Guerra Mundial, llevó a cabo su análisis con Melanie Klein, que es del círculo secreto y selecto de Freud, mientras se formaba como psicoanalista en la clínica de Tavistock. Tavistock es muy famoso en Gran Bretaña, porque de ahí han salido grandes modelos de pensamiento y modelos sociales. Por ejemplo, el Sociotec salió ahí de Tavistock. Dice, para Bion, pensar no es un acto cognitivo, sino que implica el trabajo de dar sentido y significado a cada experiencia emocional, con lo cual nos da entonces un nuevo modelo. Es decir, sabemos que la emoción sigue al pensamiento, es decir, que cuando nosotros ponemos un pensamiento, viene una reacción emocional a la imagen que estamos nosotros evaluando a través del pensamiento. Pero lo que dice él es decir, no, a ver, ahí no termina el asunto. Dice, efectivamente, la emoción sigue al pensamiento, pero una vez que la emoción ha seguido al pensamiento, el pensar ya no es cognitivo. Ahora hay que dar sentido y significado a la experiencia emocional que surgió del pensamiento. En otras palabras, poner contenidos cognitivos en nuestra cabeza va a producir emociones. Pero si nosotros no continuamos el proceso, las emociones nos van a destruir. Lo que tenemos que hacer es continuar el proceso cuando le damos sentido y significado a esa experiencia emocional. ¿Para qué la tengo? ¿Y cuál es el significado de que aparezca en mi cabeza? Para lograr esto, es indispensable poseer la capacidad de tolerar frustraciones, pero sobre todo la de soportar el dolor mental que invariablemente surge cuando nos encaminamos a buscar nuestra propia verdad, porque vamos a encontrarnos en lo que somos.
Personas entonces que estamos todavía en razas muy atrasadas, apenas saliendo, recién saliendo del arco de empezando otra vez a surgir, y eso nos hace seres con múltiples defectos, con múltiples problemas, con muchas cosas a trabajar. Los ataques al pensamiento pueden manifestarse a través de conductas como la arrogancia o la omnisciencia. Es decir, cuando yo me acerco a esa realidad y empiezo a sentirme tonto, necesito un antídoto que es la arrogancia. La arrogancia me protege de la percepción que puedo tener acerca de mí mismo como tonto. O la omnisciencia o la estupidez, la curiosidad enfocada al morbo, no realmente a descubrir significados, sino más bien para moverse hacia el instinto, la falta de creatividad, la creación de dogmas o ideas fanáticas que no permiten cambios en las naciones o nociones establecidas, la falta de capacidad de correlación y construcción coherente de pensamientos dentro de la mente, de lo cual origen los discursos verbales sin sentido, poco entendibles, o la creación de pensamientos raros o confusos de tipo psicótico. Y son pensamientos raros porque ya no es posible defender los estados emocionales que son totalmente enfermizos. Bueno, es lo que está hablando aquí este gran pensador que se llama Bion. Bueno, aquí ponemos un ejemplo. El deseo de Hume ser admitido como Chile y recibir beneficios sin mérito solo por ser inglés. Aquí hay que darle honores a la bandera solo porque es inglés. Y encima, pues, ¿cómo va a seguir el proceso tan largo que siguen los demás chelas? Él además es un lord, es un gentleman. Por lo tanto, entonces requiere que se le permita transitar con más rapidez o en un menor, o sea, privilegios. Resultado, los maestros dicen que no pueden dar privilegios inmerecidos. Él al final es un ser humano, no es un gentleman, es un ser humano. Reacción de Hume, frustración y agresión. Consecuencia, difamación, reacciones adversas. Estatus, infiltrado, es decir, enemigo, pero dentro de la organización. Causa, influencia por un mago negro, ya lo había dicho el maestro, que ha aprovechado las debilidades de la víctima y ha envenenado su estructura de pensamiento. Esta es la historia de Hume. Hume entonces llega, obviamente, con toda la petulancia natural de lo que era la época victoriana, de un hombre extremadamente desarrollado que aceptó ir a la India, que en aquel entonces era mucho más grande de lo que es ahora. Era ornitólogo, de hecho escribió un libro maravilloso sobre ornitología en la India y se va para allá, compra la casa esta carísima, se le selecciona por la enorme profundidad intelectual que tiene para entrar en el concierto de los maestros, pero falla. Y falla, hay que primero la causa, porque hay un mago negro que vivía cerca de su casa y que le había influido, y entonces ya estaba de alguna manera tocado en la cabeza. ¿Y cómo le hizo el mago negro para tocarlo? Aprovechó los defectos que traía. Entonces el mago negro establece el perfil de Hume. ¿Y cómo es narciso, ambicioso, desconsiderado, prejuicioso, desleal e inteligente? Aprovecha sus debilidades para incrementar sus deseos y exigencias narcisistas, heridas por el rechazo narcisista, reflexiones, argumentos para no ser considerado, ideas no comprobadas, prejuicios, traición a sus maestros, deslealtad y uso de inteligencia para describir retóricamente las calumnias. Bueno, es un ejemplo nada más muy condensado para poder apoyar lo que aquí el maestro KH está tratando de explicar qué ha sucedido. Estamos vinculando varias dimensiones: la dimensión del mago negro, la dimensión de las muchos desarrollos que tiene Hume, la dimensión de la negación que le dieron los maestros a seguir un tratamiento especial para convertirse en chela, el problema de Fern, que también ya lo conocemos, y con eso tenemos entonces una multidimensión, que es lo que ha generado también el enojo y los ataques que tiene Hume. Continuamos. El 9 del mismo mes escribió al señor Olcott sobre el manifiesto del egoísmo de la fraternidad interesada solamente en su propio desarrollo espiritual. El 8 de septiembre, en una carta a 12 chelas, los mismos chelas a los que se refiere en la carta del 22 de noviembre enviada al juez que hablamos, tratándolos de embusteros y esclavos sometidos. Se enojó con esos chelas y les llamó esclavos sometidos, porque como que no tenían la posibilidad de pensar por su cuenta, a menos que no estuviera autorizado por sus jefes. Después de haber recibido de ellos una respuesta conjunta exasperadamente sincera a la diplomacia carta antes mencionada, porque se juntaron todos para responderle a él. Él dijo, como usted sabe, que no habría esperado que ningún europeo leyera entre líneas esta maquinación en la carta publicada en The Theosophist y firmada entonces por él. Pero si lo hubiera esperado de un grupo de brahmines, que son las mentes más útiles del mundo, decía él. Sabemos que los brahmines son es la casta más encumbrada y por lo tanto la mejor educada. Pero que de brahmines corrientes, sino de hombres de una preparación de lo más noble y elevada. Aquí incluso pone a los brahmines divididos en dos:
que sí serán muy brahmines, pero no están tan desarrollados. Se dice, bueno, aquí de eso tendría que haberlo tratado un grupo de brahmines, de los más educados de su casta, de la casta más educada de su raza, pero no cualquier brahmin, sino los brahmines más desarrollados. Bueno, ellos pueden dormir tranquilos porque yo, él, nunca diré o haré nada que no sea a beneficio de los hermanos de la sociedad y de todos sus objetivos. Así pues, parece que las acusaciones de hechicería y deshonestidad son beneficiosas para los adeptos asiáticos. En esta misma carta, si usted lo recuerda, él añade que es el arma más eficaz hasta ahora forjada para la conversión de los infieles en nuestro país y que él esperaba, como es natural, al escribir esta carta de Theosophist, hacer comprender a nuestra querida vieja dama, Blavatsky, que no podía incluirla en esta maquinación, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí está reaccionando el maestro entonces en esta carta a todo el lío monumental que causó Hume. Continuamos. Con toda su astucia y diplomacia parece que realmente sufre una pérdida de memoria. No solo había arruinado a la querida vieja dama, Blavatsky, en la maquinación, según una larga carta privada dirigida a ella unas horas después de que la mencionada arma eficaz hubiera sido enviada para su publicación. Carta que ella le envió a usted y que usted perdió al hacer sus maletas en Simla para regresar, sino que en realidad él se tomó la molestia de escribir unas cuantas palabras de explicación al reverso de dicha carta. La conserva Damodar Mabalacar, al igual que toda la comunicación de los maestros y la nota que tiene ahí que le puso, dice lo siguiente. Le ruego que publique esto con cuidado y sin alterarlo. Ello contesta admirablemente la carta de Davison a otras cartas de nuestro país. Extractos de estas cartas estaban incluidos en su manuscrito. Me temo que no podemos resistir por mucho tiempo, pero sugerencias como esta ayudarán a detener la caída. Habiendo forjado él mismo esta arma tan eficaz para la conversión de los infieles en su país, por lo que nuestra existencia real se refiere e incapaz en adelante de negarla, qué mejor antídoto de añadir las insinuaciones ahí contenidas plenas y bien definidas acusaciones de hechicería, etcétera. Bueno, el maestro sigue aquí entonces defendiendo esta postura. Bueno, Davison es un ayudante que llevó aquí, el maestro estaba hablando de Davison, dice la conserva Damodar, al igual que otra comunicación de los maestros, con la nota siguiente, y más abajo habla, entonces le ruego que publique esto con cuidado, sin alterar. Ello contesta admirablemente la carta de Davison y otras cartas de nuestro país. ¿Quién es Davison? Pues es un ornitólogo, también un estudiante de las aves, que trabajaba para Hume y que sirvió como curador de la colección personada de aves del señor Hume, que era inmensa. Un curador es una persona que, a lo mejor ya lo sabe todo el mundo, pero bueno, vamos a explicarlo por si alguien no lo supiera. Es el que prepara una presentación y dice cómo poner y colocar y distribuir, cómo hacer una presentación estética, cómo poner los anaqueles, los vitrales, las vitrinas, las cosas para que la gente que pueda visitar pueda entonces ver lo que el presentador trata de explicarles. Bueno. En la parte de arriba en azul dice la posesión ocurre cuando una entidad toma el control de tu mecanismo. Eso es lo que hizo el mago negro con Hume. Y esto ocurre en dos etapas. En la primera, la entidad te controla desde fuera, porque menos sé que vivía muy cerca de la casa de Hume, a control remoto. En la segunda, la entidad entra en los cuerpos etérico, emocional y mental, y entonces ya es mucho más fácil controlarlo. Cuando una persona posee tu cuerpo emocional, crea 6 condiciones peligrosas. Odio, miedo, enojo, codicia, celos y venganza, y prácticamente todas las tuvo Hume, por lo menos en esta etapa. Seguimos con, bueno, este es un ejemplo de una reflexión de la carta 23b en ese mismo sentido. Dice, la civilización es una herencia, un patrimonio que se transmite de una raza a otra a lo largo de los senderos ascendentes y descendentes de los ciclos. Durante la minoría de edad de una subraza, este patrimonio es preservado para ella por su predecesora. Ojo, durante la minoría de edad de una subraza que recién llega, este patrimonio es preservado para ella para ser entregado a ella por su predecesora, la cual a su vez va a desaparecer. Se extingue generalmente cuando la primera alcanza su mayoría de edad. Al principio, la mayoría de estas subrazas dilapidan y administran mal su herencia, como pasa con los niños o los jóvenes, o la dejan sin aprovechar en los cofres ancestrales. Rechazan desdeñosamente el consejo de sus mayores y como niños prefieren jugar en las calles antes que estudiar y sacar el máximo provecho de la riqueza no utilizada almacenada para ellos en los archivos del pasado. Y así fue como durante el periodo de transición de ustedes, la Edad Media, Europa rechazó el testimonio de la antigüedad, llamándolos a sabios como Herodoto y otros eruditos griegos, el padre de las mentiras, así le llamaron a Herodoto, hasta que aprendió algo más y cambió por el apelativo de padre de la historia, que también es cierto esto.
Ahora ustedes, en lugar de descuidarla, acumulan y aumentan la riqueza. Ya pasaron la época en la que dilapidaban todo este conocimiento. Como toda raza o subraza, la suya tuvo sus altos y sus bajos, sus periodos de honor y de deshonor, su medianoche oscura, y ahora se está acercando a su brillante mediodía, dicen los maestros. Y es lo que nosotros estamos viendo y probablemente veremos en los próximos años si es que sobrevivimos. Entonces, esta explicación es muy interesante porque nos explica entonces en dónde está Hume y en dónde está Sinnett. Y nos dice entonces una persona capaz de valorar todo el conocimiento ancestral para agregarlo al acervo y cuidarlo y poderlo transmitir a las generaciones subsiguientes, y el otro que todavía está, a pesar de los honores y del dinero que tiene y de la casa que compró y de que es un lord y etcétera, a pesar de todo eso, está todavía en la juventud, es decir, dilapidando las posibilidades que tiene de este contacto maravilloso de tener relación con los maestros. Bueno, por eso habría que aclarar un poco esto. Continuamos con la carta. Dice, cuando es acusado por los 12 chelas en su respuesta conjunta a la carta que les envió de una deliberada falsificación de los hechos con relación a la querida vieja dama, a la cual, a pesar de todo lo que él pudiera decir en su contra, había mezclado en la maquinación, en una carta a Subarró le dice que él jamás hizo eso, de lo que dicen obviamente le mandó la carta a los chelas muy agresiva y los chelas contestaron y dijeron que estaba falsificando los hechos para afectar a la vieja dama, en este caso a Blavatsky. Entonces él vuelve a contestar y dice entonces en una carta a Subarró le dice que él jamás hizo eso, que su carta a Madame, explicándole el porqué y la razón de esa carta suya firmada entonces, le fue escrita y enviada a ella mucho después de que dicha carta de denuncia ya hubiese sido impresa. A esto Subarró, a quien Hume le había escrito una carta injuriando y calumniando seriamente al maestro M. Moria, le respondió citándole las mismas palabras que él había escrito en el reverso del manuscrito, mostrándole así cuál inútil era inventar nuevas falsedades porque él mismo con su puño y letra ya había puesto en ese detalle de la carta, literalmente, o sea, eh, no permanentemente perdida, el, lo que de alguna manera rompía el hilo de lo que estaba diciendo en la carta a Subarró. Y ahora juzgue usted la estima con la que se debe tener a Subarró. Y ahora viene el buque. Escribiendo el 1 de diciembre al señor Olcott, la primera carta mencionada antes, él alardea de poseer los poderes de un adepto. Y aquí es ya cuando se termina de descomponer Hume, porque empieza entonces a través de su narcisismo a mm, presumir lo que no es. Y dice, y el 1 de diciembre, el señor Olcott, la primera carta mencionada antes, él alardea de poseer ya poderes de un adepto, porque dice, lamento no poder reunirme con usted en Bombay en mi cuerpo físico, pero sin embargo, si me permite, puede que le ayude a usted allí. Aquí está alardeando que puede entonces desprenderse del cuerpo físico y viajar como lo hacen los maestros. No obstante, en el caso de Fern, el famoso Fern, que también fue un lío en toda esta historia, dice, es un perfecto caos y nadie puede decir qué es real y qué no lo es de todo lo que él dice. Y varias otras cartas sobre el mismo tema abundan en el reconocimiento de que él no tenía ningún poder para ver lo que estuvo sucediendo durante los últimos 6 meses. Bueno, pues es aquí un diagnóstico enorme de lo que un mago negro puede hacer con una persona desarrollada como Hume, que tenía defectos. Cómo pudo el mago negro apoderarse o aprovecharse de estos defectos para verdaderamente psicotizarlo. Y aquí ya no nada más psicotizado por el hecho de estar atacando a los maestros con falta de lealtad, etcétera, sino que ahora incluso se empieza a ver a sí mismo como si ya fuera un adepto sin serlo. Bueno. Pareciera que era todo lo contrario, puesto que en una carta que me envió durante este periodo se describe a sí mismo como no estando espiritualmente al nivel de él, Fern, Sinnett y otros. Es decir, yo estoy arriba de estos tipos, ¿eh? No estoy como Fern, que está debajo de mí. Acuérdense que Fern tenía muchísimas habilidades, aunque obviamente estaba todavía muy inmaduro, Sinnett y otros. No se atrevió a jactarse ante mí de su clarividencia espiritual, pero ahora al haber roto para siempre con los hechiceros libélanos, sus poderes de adepto en potencia se han desarrollado de repente en proporciones monstruosas. Deben haber sido asombrosamente poderosos desde su nacimiento, puesto que informa a Olcott en la misma carta de que al principio le fue necesaria cierta cantidad de pranayam durante unos meses, 6 semanas en total, para lograr la concentración. Dice, yo ya he pasado esa etapa y yo ya soy un yogi, dice aquí Hume. ¿Se acuerdan que el pranayam, ya hablamos de que era el pranayam como un sistema de respiración que tiene mucha potencia para el desarrollo interior? Bueno, la acusación presentada ahora contra él es de carácter tan grave que yo nunca le hubiera pedido a usted que la creyera por mi simple afirmación.
De ahí esta larga carta y la siguiente evidencia que le ruego lea con el mayor cuidado. Saque sus conclusiones solamente de esta evidencia. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí otra vez. ¿Y qué es lo que pasó? El mago negro además se encargó de desarrollarle a través de los hermanos de la sombra, con una serie de hechiceros, una serie de habilidades o pseudo habilidades que le dispararon todavía más su narcisismo. Bueno, continuamos en el tercer párrafo. En la carta que él me dirigió en julio nos atribuye la culpa de una serie de falsedades de Fern, de sus pretendidas visiones y presumibles inspiraciones procedentes de nosotros. Y en la carta al señor Olcott, el 1 de diciembre, acusa al maestro Moria, mi amado hermano, de actuar de la manera más deshonrosa, añadiendo que desde entonces nunca lo ha considerado como un caballero, por haber sido el causante de que Damadoar enviara a Fer una copia de mi informe confidencial sobre su persona. Bueno, puro lío en esta zona de la historia de la sociedad teosófica y específicamente en el final de esta carta donde se denuncia. Es muy triste esta carta porque vemos cómo se va destruyendo Hume. Por supuesto, Hume, por suerte, más adelante no está en esta carta, pero en la historia sí, puede superar esta situación y de alguna manera sigue trabajando en India y de alguna manera forma parte del primer Congreso Constituyente de la Independencia. O sea, van a pasar todavía muchas cosas en donde va a trabajar Hume, pero en esta parte Hume está totalmente influido y haciendo destrozos de una manera impresionante. Bueno, continuamos. Esto él lo considera como un deshonroso abuso de confianza tan grande que el maestro Moria tuvo miedo de que incluso KH llegara a saber que él había robado y hecho un mal uso de la carta que yo le envié a él. Yo creo que KH es un caballero y no aceptaría un acto tan bajo. Sin duda, le hubiera reaccionado como si el hecho se hubiera realizado sin mi consentimiento. Y sí, teniendo en cuenta los acontecimientos anteriormente expuestos, no hubiera sido absolutamente necesario para hacer que el señor Hume se delatara a sí mismo y contrarrestar este modo la influencia y la autoridad de su naturaleza vengativa. La carta así transcrita no estaba señalada como confidencial y las palabras estoy dispuesto a decírselo así en la cara ferna en cualquier momento están escritas ahí. No obstante, el desmedido ultraje y su sincera y santa caballerosa indignación ante la traición supuesta del maestro M van seguidos de estas palabras de confesión muy sorprendentes, tal como usted verá. Fern no sabe, permítaseme que sea justo con él hasta ahora, que yo tenía conocimiento de esto, es decir, de la carta sustraída por el maestro M y enviada a Fern a través de Damodar. En resumen, pues, el señor Hume encontró la manera de leer el contenido de la carta privada certificada dirigida a Fern. Repito, Hume encontró la manera de leer el contenido de una carta privada certificada dirigida a Fern, llegada a sus manos, la del señor Hume, y guardada en el cajón en una mesa perteneciente a la casa. La prueba es completa, puesto que es el mismo quien la facilita. ¿Cómo ocurrió? Por supuesto, ya sea leyendo su sustancia física con sus ojos naturales o con su esencia astral, poder de un poder trascendental. Aquí está haciendo el maestro un poco de sorna, de sarcasmo, hablando de si ya tenía los poderes astrales, pues para qué tenía que abrir la carta. Podía haberla leído perfectamente sin necesidad de abrirla. Si esto es lo último, entonces, ¿por medio de qué breve y acelerado sistema el poder psíquico de este yogi, entre comillas, que en julio pasado no se encontraba al nivel espiritual de usted y ni siquiera el de Fer, estalló de repente con total florecimiento y fructificación cuando nosotros, los hechiceros entrenados, otra vez hablando con sarcasmo, necesitamos 10 o 15 años para adquirir lo que él adquirió en pocas horas? Además, si esta y otras cartas dirigidas a Fern le fueron presentadas a la luz astral, como él sostiene que es su carta contestación en la pregunta al coronel Olcott incluida aquí, ¿cómo es que el benévolo genio de Almorá, mediante cuya ayuda él adquirió repentinamente esos tremendos poderes, pudo hacerle tomar nota de sus contenidos, leer palabra por palabra y hacerle recordar estas cartas solo cuando fueron guardadas por Fern en su escritorio, en la casa del señor Hume, siguiendo las órdenes terminantes del maestro Moria? Bueno, mientras tanto, aquí está preguntando todas las contradicciones, obviamente, que tiene él a la hora de afirmar entonces que es con sus poderes que ha tenido acceso a esta información. Mientras tanto, nosotros le desafiamos a que repita una sola palabra de otras cartas mucho más importantes para él enviadas por mi hermano al Chela en probación, las cuales se les prohibía a este que las guardara en Rodney Castle, la famosa casa lujosa de Hume, pero las habría puesto él a buen recaudo en un escritorio cerrado con llave en su propia casa. Pregunta. Al surgir esos interrogantes inducidos por el maestro Moria en la mente de Olcott, este expuso directamente la cuestión al señor Hume. Como chela del maestro Moria, a quien como es natural reverenciaba como un padre y maestro, Olcott
planteó deliberadamente a este censor elegantiarum la pregunta directa de si él mismo no habría sido el culpable y del muy deshonroso quebrantamiento de la conducta caballerosa que él reprochaba en el caso de Moria. Y de una manera muy injusta, tal como usted lo ve ahora, porque lo que él hizo contaba con mi aprobación, puesto que yo formaba parte de un plan preconcebido para poner de manifiesto, además de la verdadera naturaleza del señor Hume, una vergonzosa situación que había sido desarrollando por los viajes, viles apetitos, las locuras y el karma de una miscelánea de hombres débiles, un bien en definitiva tal como usted lo descubrirá. No tenemos caballeros en el Tíbet, aunque sí muchos hombres honrados y sinceros, dice el maestro. De todos modos, en estas circunstancias y a todos los efectos, eso nos podría dar a la altura del modelo de Simla. La pregunta planteada por el señor Olcott mereció siempre una respuesta tan vaga y necia, con la pura y deliberada falsedad de un intento tan pobre para prescindir de la única teoría posible, la de que él había leído su correspondencia privada sin el consentimiento del destinatario, que de eso se está hablando aquí, de si abrió o no abrió esa carta para leerla, una carta que no le correspondía a él, y que yo le he pedido a Moria que me facilite para que usted la lea. En pocas palabras, se le planteó entonces una trampa para medir las capacidades que tenía de contener sus impulsos, poniendo esta carta cosas que afectaban al maestro Hume, bueno, al señor Hume, y él era el conducto para ponerlas y dárselas a Fern, pero entonces lo que hizo Hume fue leerlas, pero Hume acusó entonces al maestro M, y bueno, por eso es el lío del que estamos hablando. Después de hacerlo así, tendrá usted la amabilidad de devolvérmela por mediación de Dagabarti Nath, que esta semana estará en Madrás. He llevado a cabo una tarea desagradable y molesta, pero se habrá logrado algo importante si yo le ayudara a conocernos mejor. Tanto si sus normas europeas de lo que está bien y de lo que está mal inclinan el platillo de la balanza a su opinión hacia otro lado como hacia el otro. Puede que usted se encuentre en la posición de Stanton Moses, deplorando sentirse obligado a aceptar o rechazar para siempre una paradoja moral tan embarazosa como yo mismo. Nadie lo sentiría más profundamente que yo. Si usted inclina la balanza para salir de mi realidad al percibirme a mí como una paradoja moral embarazosa, dice, nada me haría sentir más profundamente que yo, pero nuestras reglas han demostrado ser sabias y benéficas para el mundo a lo largo del tiempo y de todos los tiempos, y el mundo en general, y sus unidades individuales en particular son terriblemente perversas, que uno tiene que combatir cada una de ellas con sus propias armas. Y ya finalmente termina esta carta, que es una carta compleja, dice tal como se mantiene la situación por el momento, y aunque nosotros no quisiéramos dejar que se alargara demasiado, parece deseable que usted vuelva a su casa durante algunos meses, así, digamos hasta junio. Pero a menos que usted vaya a Londres y con la ayuda de Stanton Moses explique la verdadera situación y establezca la sociedad usted mismo, las cartas del señor Hume habrán causado demasiado daño para poder neutralizar el mal. Este es el presidente no es Moses, es el presidente de la Sociedad Teosófica del que lleva un solo Massey. De este modo, su ausencia temporal seguirá siendo un doble buen propósito, la fundación de la verdadera sociedad teosófica oculta y la salvación de algunos prometedores individuos para futuros trabajos que ahora están en peligro. Repito porque esta parte es importante. De este modo, su ausencia temporal, la de Sinet, para no contaminarse con lo que le pasa a Hume, conseguirá un doble buen propósito. Uno, la fundación de una verdadera sociedad teosófica oculta y la salvación de algunos prometedores individuos para futuros trabajos que ahora están en peligro. Esto es súper importante. Además, su ausencia de la India no será totalmente negativa, ya que los amigos del país le echarán de menos y tal vez estarán más dispuestos a reclamarlo, especialmente si el Pioneer cambia su tónica, que de hecho sucedió más tarde. Podría resultar agradable para usted aprovechar una parte de sus vacaciones escribiendo de una forma u otra algo sobre teosofía. Usted posee ahora una gran existencia de material y si se las ingenia para conseguir copias de los artículos didácticos entregados en Sir Hume, será una medida oportuna. Él es un escritor de cartas muy prolífico y ahora que lo han desembarazado de sí mismo, de toda restricción, habrá que vigilarlo de cerca. Recuerde la profecía de Chohan. Siempre sinceramente suyo, el maestro K.H. De aquí rescato el segundo párrafo que es muy importante. Su ausencia temporal para que no se contamine. Aquí está hablando entonces de la posibilidad de una contaminación cognitiva cuando estamos con una persona enferma mentalmente. Entonces conseguirá un doble buen propósito. Uno, la fundación de una verdadera sociedad teosófica oculta. Y el segundo,
la salvación de algunos prometedores individuos para futuros trabajos que ahora están en peligro. Es decir, aquí hay dos grandes planes de los maestros, una parte oculta de la sociedad teosófica y el segundo, entonces, la salvación de algunos prometedores individuos que, si no caen en las calumnias que tiene Hume, podrán continuar su camino para ser entonces miembros de facto de la sociedad teosófica y ahí desarrollarse como mentes muy prometedoras. Bueno, pues voy a dejar de compartir y terminamos esta carta tan compleja que es la carta 57 para ver si ustedes tienen dudas, comentarios o cosas que quieran agregar. Ángela. Sí, tengo una pregunta. Por favor, ¿cuál es la profecía del Chohan que yo no la recuerdo? Pues que si se A ver convertía si esto en una escuela de psicología o alguna cosa así, que ellos iban a salir corriendo. Si la sociedad teosófica se convertía en una escuela de magia o en una escuela de psicología o empezaba como a perder el sentido de las cosas que ahí se estaban transmitiendo, porque había un peligro de que eso pasara, que ellos se iban a despedir y no volverían en quién sabe, o sea, que no volvieran a aparecer. Eso es lo que venía en una de las profecías. Creo que a eso se está refiriendo. bueno, gracias. Y bueno, vemos que hasta la fecha pues todavía existe, si no el peligro completo, sí un poco de repente la falta de respeto a las escrituras originales, lo que por eso ven que en la FTI estamos haciendo tanto cuidado para tener una zona que cuide muchísimo el acervo primario, que son los libros de Blavatsky y, y también las cartas de los maestros, que son como la base fundacional de la que el Maha Chohan le estaba diciendo. A ver, todo lo que se hable tendrá que ser en esta base. Y esta base no puede manipularse, alterarse, no puede moverse de su sentido original. Se convierte entonces en una literatura inamovible de la cual se van a desprender muchos argumentos, muchos análisis y muchas cosas, pero sin alterar el foco principal. Es decir, porque si se alterara, imagínense, todo esto cambia de una manera monumental. 998-220 y luego a decir Magali. Yo iba a decir otra cosa, pero bueno, Magali. A ver, habla Magali. No, mi amor, no, pasa al salón, no te preocupes, yo voy No, no, después de no. ti. No, rapidito. Lo que quería decir Sí, es que yo lo que veo en esta carta, bueno, en casi todas las cartas, pero principalmente en esta, es que lo que más nos va a matar y nos va a ir hacia la izquierda, digamos, por decir algo, es el orgullo, porque eso es lo que mató a Hume. Él se creía ya adicto sin saber nada de adictado ni nada, y se creyó todo lo que fue, y claro, así cayó en manos de la oscuridad. Entonces nosotros también, si no cuidamos, no nos vigilamos a nosotros mismos, pues es muy fácil caer en eso. Gracias, Magali. Ya, Con terminé. paciencia, como tienes razón, Ángela, con paciencia, porque nunca le dijeron que no iba a tener eso, lo que le dijeron es que tenía que meterse en el camino que seguía todo el mundo para tener acceso a eso. Y él quería, le urgía algún trato especial, como bien comentas, que no recibió, y como no recibió ese trato especial, pues se fue a ver al mago, al brujo negro de la esquina, que le ofreció la alternativa de tener esas habilidades sin necesidad de hacer todo ese recorrido tan largo y de ahí vienen todas las críticas de estos tontos chelas que están esclavizados y no puede, o sea, todo tiene su origen. Por eso explicaba yo iba a poner a Bretón, pero al final puse a esos dos filósofos para entender cuál era el proceso de pensamiento de esa época y de esta, en donde uno se desvía un poco y entra uno en un lodazal del que muchas veces ya no puede uno salir en toda la encarnación. Por lo menos es como yo lo veo. Magali. uy, qué carta más interesante. Es comentar algo, porque siempre veo a Hugh como Magali, siempre veo a Siné como Magali, las torpezas que cometemos día tras día, que estudiamos este material y metemos las patas hasta el cuello, y me veo siempre como Hugh y como Siné. Pero cuando escuchamos la carta que iniciaste, él con coraje se refería a los caballeros ingleses. Ah, sí, ya lo puse la clase pasada. Sí, entonces, ¿cómo no referirse ya en un estado de desesperación porque no entienden ni con dosis de medicina el proceso? Como son ingleses, se lo merecen todo. Pero ¿hasta dónde nos lleva el poder,
el pensamiento, la arrogancia, el deseo de privilegio porque me codeo con un gobernador o con un presidente. ¿Hasta dónde nos arrastra todo eso? Y esto no es, lo escuchamos así como una historia, pero esto le está sucediendo cada 3 segundos en cada uno de nosotros y de esta humanidad. Y a veces esas cartas nos traen céntrense, busquen verdaderamente no hacer daño, busquen estar estable, el saber que esto es un paso del tiempo transitorio. Te agradezco enormemente traer hoy a mi corazón todo, todo ese proceso de recordar verdaderamente el paso que tengo que dar cada día. Así es que mi gratitud, Enrique, porque tú haces una presentación muy bella. Hemos leído estas cartas, pero nunca las hemos estudiado, trayendo tanta información de filósofos, de médicos que están en actividad sobre el proceso de la mente. Nosotros conocemos muy poco de la mente y sin embargo es la que nos enreda, que nos vuelve un plato de espagueti. Y gracias que te tenemos que nos das esa ayuda, porque a la verdad que ahí está el modo para movernos por la derechura, como en una de las cartas lo dice el maestro, caminen por la derechura. Y te agradezco esta carta como tú no te lo imaginas, porque me ayudan a saber que hay que vernos en esos espejos. Así es que mi gratitud, porque esa carta estuvo, ese ejemplo que trajiste del librito, que es un librito muy pequeño, El soldado de la armadura oxidada, que a la verdad que se hace tira con esa armadura el pobrecito, pero él no quiere quitársela, a pesar de que también lo quieren ayudar. Pero a veces, como buen inglés, no me interesa quitarme mi disfraz. Así es que mi gratitud por esa explicación tan espléndida del día de hoy. Bueno, Gracias. Magaly, gracias a los maestros que son los que dejaron esta obra. Es complejo porque no sabemos las cartas que les mandaban a ellos, solo sabemos las cartas que ellos respondían, entonces tenemos que especular sin manosear nada de lo que ellos dicen, pero bueno, a veces nos atrevemos a meter un poco o especular un poco lo que está diciendo ahí. Hay un libro muy bonito de Salvador de Madariaga, sabemos quién es él, el premio Carlomagno. Tiene un libro que se llama Franceses, Ingleses y Españoles y empieza a definir cada conjunto cultural. Y en el caso de los británicos, de los ingleses, pone que su énfasis es la acción. Para los franceses es el pensamiento y para los españoles es la pasión. Y empieza entonces a poner ahí un montón de ejemplos y desarrolla la obra que es larga y muy compleja. Pero vámonos a los británicos. Los británicos de la época victoriana, ¿qué quiere decir que es la acción? Bueno, pues los caballeros, como sabemos, en Gran Bretaña mucho era por las acciones, al grado de que Drake, que era un pirata, lo hicieron caballero, era un caballero. Entonces es la única monarquía de Europa en donde podía caber en la cabeza de alguien que un bucanero fuera caballero. Y eso nos da una idea del mindset, de la manera de pensar de los británicos de esa época. Bueno, obviamente Drake era del siglo XVI-XVII, pero al final era la idea de que este formato de caballeros tenía como, había mucha diferencia de lo que la idea vendía de un hombre muy desarrollado como el Club Reforma de Londres, que hasta la fecha todavía existe, en donde la gente está con un estirpe, con un desarrollo supuestamente cultural, con una porción de civilización increíble, pero en realidad, como dice el maestro y dice bien, es una cáscara. Al final vamos a encontrar diferentes tipos de personas que están detrás de estos títulos y que el título no les da necesariamente el arraigambre fundamental de ciudadanos distinguidos y desarrollados. No tiene nada que ver con eso. Pero yo creo que aquí por eso les di la sesión pasada todo el libro este de caballería. Ojalá lo hayan leído porque es una locura de cómo convertirse en caballero. Bueno, pues muchas gracias, Magali.
Y pasamos a Gracias a ti, gracias a ti. Mario, gracias a ti. El dúo dinámico de Elsie y Pérez. Ah, ahora yo. Gracias. Realmente la carta es un aprendizaje maravilloso, ¿no? Para aplicarlo en uno mismo, quiero decir que aparte de lo que representa en su época y lo que hizo Sinet, Jung, todos, en sus metidas de pata, como todos, algunas son más graves, ¿eh? También estamos, no sé si soy capaz si eso es prejuzgar, pero para los valores nuestros, yo creo que algunas parecen mucho más graves que otras, ¿no? Y que nos sirva, pensaba yo mientras tú leías, ojalá nos pudiera servir a todos los que estamos aquí y transmitirlo también para aplicarlo en la vida. Porque claro, uno lee mucho y tal, pero después es difícil de encontrar personas que apliquen prácticamente, casi, no perfectas, pero digamos, actúen con la dignidad que nos enseñan los maestros, ¿no? Es muy difícil y bueno, llegar al chelado es una ardua tarea, ¿no? Pero no hay que tener ambición, porque yo creo que la ambición no es negativo, ¿no? Y pues nada, que lo practiquemos, que nos acordemos de lo que hemos leído hoy, que lo releamos, que volvamos a aplicarlo y si se nos olvida buscar dónde está para que no nos olvidemos el camino. Y nada, agradecerte porque es una maravilla aparte, como dice, creo que fue Magali o Ángela, que lo importante de todo el contexto en que nos ubicas, de pensadores, gente eh, muy culta, que nos dio un legado y lo aplicamos también al conocimiento del momento histórico en que sucedía, ¿no? Es importantísimo. Hoy día todavía muchas cosas como las de Jung, la personalidad de él, ¿no? Que se pierde, sea que esté poseído o no, me da igual, pero siempre está el hecho de que uno tenga sentido común. Y, y la verdad es que es una gran enseñanza. Gracias, Enrique, muy amable por No, estar con gracias nosotros. gracias a ustedes. El hecho de que lo hablemos acá, yo creo que no tenemos más remedio que fraternidad, si no vamos a acabar destruyendo a nosotros y a este planeta. Y como vamos, con las armas que tenemos y el grado de evolución mental que hay, que al final es lo que están diciendo, entonces quizá en esa amenaza que pone ahí KH, que no nos van a ver ni el polvo, no es porque ellos se vayan a retirar, sino porque nosotros vamos a destruirlo todo. Entonces, como que no hemos meditado mucho en este tema y deberíamos meditarlo más, y porque está ahí como una necesidad de que el teósofo trabaje para eso, para conseguir el que las diferencias puedan disminuirse y que aprendamos a convivir. Como ha habido libros históricos para eso, ¿se acuerdan ustedes el contrato social de Rousseau? Es el contrato social, vuelve otra vez a ponerse sobre la mesa porque es necesario negociar para entrar, pero ahora negociar es mucho más difícil que antes porque hay modos de engañar mucho más sofisticados que antes y por lo tanto hay formas y Naciones Unidas está a la baja. Bueno, no estamos como muy en condiciones apropiadas y sin embargo algo tenemos que hacer. Y solo dar una clase y retomar esto y verlo nos enseña cómo ellos con su visión de futuro decían es que es necesario a estos hombres darles una manita de gato con información para que no se vayan a extraviar y encuentren los entuertos y sepan desfacerlos, los que van a estar en el entorno de futuro. Y quizá por eso Isaac Asimov escribió Fundación. Yo creo que en alguna de las charlas les voy a dar una síntesis de estos 3 libros de Fundación de Isaac Asimov, porque es como, obviamente es una novela de ciencia ficción, pero tiene mucho de ver con el futurismo que ponen los maestros. Entonces ya lo veremos en algún momento dado si nos da un espacio para que podamos entrar en este esquema. Perdón, gracias, perdón. Aquí el dúo, en la otra parte.
En la época de Hume, era la época de Blavatsky, y entrar de miembro en la Sociedad Teosófica de la mano de Blavatsky era entrar ya en el sendero probatorio realmente. Pero luego, después de Blavatsky, eso cambió mucho. Después se separó lo que era la Sociedad Teosófica de la escuela esotérica, que es el sendero probatorio realmente. Y actualmente a todos los que se interesan, todos los que tienen esa voluntad de entrar, lo primero que se les exige es adquirir discernimiento y Claro. desapego. Discernimiento y desapego, con lo cual nos evitamos que suceda, como sucedió con Hume, que perdió el discernimiento. El discernimiento es la primera cualidad que se exige en el sendero ahora y siempre, y en todas las escuelas esotéricas. Pues sí, el modelo que más me gusta, que yo aprendí hace tiempo de la división entre la mente racional y y la mente espiritual, cuando se tocan los dos, es el racionalismo lógico, sobre todo simbólico, es la punta de arriba de lo racional y la punta de abajo de lo espiritual es el discernimiento inferior. Entonces, entre esas dos, ahí nos hacemos, y ahí estamos los teósofos, estamos a veces un poco para arriba, a veces un poco para abajo, pero al final en el día a día usamos la razón y volvemos otra vez a mancharnos en las decisiones mundanas y cuando leemos y damos una clase, volvemos otra vez al discernimiento, pero al final necesitamos todo un modelo práctico de lo que sería el discernimiento inferior, pero en la práctica es en todas las decisiones que tomamos durante el día, saber poner todos los elementos. Esa es la multidimensionalidad que dice este filósofo. Pones todas las dimensiones y inmediatamente decides por inspiración cuál de esas es la más relevante en ese momento, en ese instante, en esa circunstancia y con los elementos que están ahí. Pero les digo que es complejo porque ahora las buchacas de estas dimensiones las llenamos con cosas que no son ciertas porque no las tragamos, porque nos dice la televisión, porque nos las escribieron, porque gentes con mucha reputación las han escrito y sin embargo están truncadas y entonces eso nos complica muchísimo la situación. Entonces tenemos que aprender a hacer discernimientos genéricos como hacen los hindúes y no específicos como hacemos los occidentales. Todo un tema ese, es todo un tema que hay que revisar. Pero podríamos como que aportar muchísimo si entre todos ayudamos un poco a tener talleres para aprender a discernir. ¿Qué es lo que hace pues, las enseñanzas Montessori con los niños? Continuamente un niño lo ayuda a discernir, le pone los objetos y el niño elige y si se equivoca aprende y después vuelve a elegir hasta que en base a ensayo y error el niño empieza a tener ya una idea de qué va primero y qué va después. Y lo segundo, lo que dice Pere, si vemos los números de Theosophist publicados en los primeros números hasta 1905, los alumnos de Blavatsky, hay unos artículos tremendos, buenísimos que ya no ocurren después. Hay un momento de oro de estos artículos donde vemos a estos alumnos que estaban pues, no nada más era lo que Blavatsky transmitía verbalmente, era lo que transmitía metaverbalmente. Y la importancia de estar allí, y había un par de españoles, un catalán y uno de Madrid, que tienen Millán, es el de Madrid y el otro no me acuerdo cómo se llama, pero ellos también escribieron, pero ellos estuvieron en contacto y como estuvieron en contacto, tienen una facilidad para explicar cosas que a nosotros nos cuesta trabajo entender. Impresionante. Y tenemos eso ahí metido en el archivo y habría que rescatarlo y releerlo. Hay mucho trabajo de estudio que hacer, mucho. Hablaban cuando empezó esta clase que hay muchas actividades en junio, sí, pero hay mucho material que leer en las logias. Júntense en dos, en tres, en cuatro personas y atrévanse a leer esos artículos porque hay unos artículos tremendos por la calidad de las cosas que aparecen ahí y otros no tanto, pero hay muchos de muy buena calidad. Entonces la invitación un poco es meternos en ese entorno. Es mucho lo que hay que aprender aquí y todos estamos francamente como niños. O sea, es más lees y más aprendes y más ves y más y luego se Exactamente. desdobla y luego te dicen que eso se dividía en 10 y cuando ya tienes los 10 ahora se divide como en 40 y no acaba uno. No. Es un tema muy complejo y está todo ahí en la parte fundamental de la enseñanza, pero luego viene la parte práctica, como decía Pere, hay que aprender a discernir y hay que tener un taller de ese tema, porque es muy importante en esta sociedad tan pasiva que hemos hecho, donde todos nos lo tragamos, todo lo que nos dice.
Bueno, perdón, ya casi tenemos que terminar. Vamos a pasarnos a Vilma y después con Ángela para terminar. Muchas gracias al dúo dinámico y nos pasamos con Vilma. Vilma, Una cosa, hola Enrique, una cosa muy cortita. Hemos hablado, o la carta ha hablado, nos has explicado muy bien sobre am, el vuelco que dio este Hume, teniendo, digamos, una buena, por decir algo, una buena pasta, ¿no? Para hacer algo bueno. Pero finalmente escuchó al maestro del lado izquierdo y se perdió. Ah, En estas situaciones, esta vez es una pregunta muy ingenua, Enrique, pero en estas allí en Bolivia también situaciones, pasó, estimada Vilma, también. cuando, al- cuando alguien está, cuando uno de nosotros, no, cuando alguien, cuando yo estoy desviando el camino justamente por falta de discernimiento, como mencionó el anterior hermano, am, ¿están ahí los maestros para Probarnos. apoyar o estamos No, comprobarnos o estamos totalmente sujetos a nuestro albedrío y discernimiento, que es nuestro trabajo? pues están ahí para probarnos, es lo que repiten continuamente, nos van a probar y nos van a probar permitiendo, ellos no hacen las pruebas, pero ellos permiten que los de la mano izquierda nos pongan a prueba. Por eso dicen que trabajan para ellos y nos van dejando, Mm, llega un punto y ven si damos el ancho o no damos el ancho. Y si no damos el ancho, pues nos muy bien. ya a otras tres encarnaciones después. Pero pasan realmente una cantidad de cosas en el mundo astral que no nos imaginamos. Hay una cantidad de luchas y de cosas ahí enormes. Por lo tanto, entonces tenemos que entender que no es tan sencillo como lo que tenemos en este plano. Todo es complejo, pero lo que hacemos en este plano tiene resonancia en esos planos. Y eso es lo que tenemos Bueno, que y, decir, por supuesto, a toda la gente y que está. muchas gracias, Enrique. La otra cosa que entonces me queda claro ahora es que la tarea que está, voy a decir tarea, puede ser desafío, no importa, pero el aprendizaje que está al frente hay que tomarlo en el momento que está. No podemos posponerlo, ¿verdad? Sí, no, no podemos posponerlo, pero hay que entender que estamos expuestos a fuerza. Si no nos desarrollamos porque no ponemos ahínco en el trabajo interior de todo el acervo que tenemos enfrente, hay que entender que hay riesgos, hay que aprender a limpiarnos. Por eso estoy dando lo del mal, para que todas las personas no puedan ser de alguna manera canibalizadas por personas que quieran que las personas no se desarrollen y puedan entenderse, librarse, curarse de alguna manera o protegerse y de esa manera seguir un camino independiente, donde tengan la capacidad real de decidir y, como dijo Pere, de discernir, porque si no estamos libres para hacer eso, no lo vamos a hacer bien. Si estamos influidos y actuamos como zombies porque estamos poseídos o atacados psíquicamente, no vamos a funcionar bien. Entonces, ese es el sentido de lo que estamos viendo del mal, que luego lo vamos a rematar con lo que vamos a ver del bien. Y ese es y esto dicho por un estudiante primerizo que soy yo, pero la idea es que poco a poco podamos tener entre todos, pues, los que saben obviamente mucho más que yo, porque tienen más años o tienen encarnaciones enteras en este tema, pero que podamos nutrir esa discusión, porque la idea es cómo vivir independientemente de nuestro proceso sin que nadie nos parasite, para que entonces podamos vivir la teosofía con la intensidad que merece y podamos transmitirlas a los otros que van a llegar. Tenemos que hacer entonces un curso propedéutico para la gente, ayudarlos con materiales que ya tenemos muchos, estos audiovisuales, con cosas prácticas, con grupos y en general con un montón de cosas y que ellos mismos determinen y puedan observarse a sí mismos si tienen la libertad para discernir o están totalmente sesgados, dormidos, atrapados, como fuere. Ese es entonces lo que te puedo contestar, Vilma, porque hay que hacer un esfuerzo en ese sentido. Y Ángela, Sí. estamos Muchas gracias, Enrique. al contrario, Vilma. Ah, son dos cositas una cosita que de lo que dijo Elsie. ¿Te acuerdas en Luz en el Sendero sobre la ambición? Es que hay ambición de dinero, de conseguir poderes y todas esas cosas, pero sí hay que, como dice Luz en el Sendero, eh, hay que actuar con ambición, porque sin esa ambición real, no te esfuerzas por hacer el trabajo que nos toca. En cuanto a las pruebas, en lo que yo conozco, no sé, es que las pruebas en realidad nos llegan a nosotros mismos. El maestro no te pone pruebas.
Nosotros mismos nos ponemos las pruebas y las pasamos o no las pasamos. Lo que pasó con Hume era que se dejó llevar de esa ambición desmedida por el poder psíquico. Y él quería que fuera ya, hacerse adepto, hacerse maestro, hacerse todo. Allí, ¿qué es la envidia? Él tenía envidia de que Madame Blavatsky podía ver a los maestros, que podía escribir lo que fuera, que sabía mucho más y él quería sobrepasar Que recibía a, las a cartas. Madame Blavatsky, exacto, que recibía, incluso a Cines, que recibía cartas muy interesantes, mucho más que las de él. Y como él cogió la carta de Fer porque Fer en ese entonces era secretario de Hume. Entonces él la tomó sin nada porque se creía superior a todo el mundo. Y eso es lo que tenemos que evitar, tenemos que trabajar todos los días en eso, porque si no, nosotros caemos. Y el Chela, eh, aunque se llegue a Chela, cae. Y ya vimos que Damodar, de todos los que había en esa época, que El se único, metieron Chela en esta época, el único que pasó fue él. Ahí está. el único que Y incluso siendo adecto, también hasta cierta iniciación hay peligro de que el adecto blanco caiga hacia la izquierda. Eso está en las cartas bien explicado y Madame Blavatsky también lo explica, con muchos. lo Bueno, cual es gracias, eso era todo. gravísimo, porque el que está más desarrollado luego comparte ese conocimiento que es secreto con los Ujú, malos, y por eso los malos son tan malos, y claro. es un verdadero lío, por eso los maestros tienen tanto cuidado en este tipo Ujú, exacto. de enseñanza. Y sí, el narcisismo de este De Hume. era hay una parte del narcisismo que es la necesidad de diferenciación. La necesidad de diferenciación es que yo no soy como estos, como los hindúes, estos hombres sucios que no sé qué tiene por ahí el maestro varias alusiones a eso. Y ellos cometieron muchas injusticias, también Hume, juzgando a las personas por su apariencia y se perdieron de grandes Mm, Oportunidades. que pudieron desarrollarlos. Entonces, por eso el maestro insiste tanto, no vean tanto la cáscara. Métanse, hay personas que tienen muchísimo potencial, aunque no es vistan y sean de la forma que ustedes creen que debe verse y vestirse. Por eso les puse el libro la vez pasada, porque con eso van a descubrir muchos de estos prejuicios. Entonces, por supuesto que hay personas con grandes posibilidades y tenemos que mirarlos sin el ojo prejuicioso perdón, Hume. Entonces, Hume tuvo una gran lección, después va a tener una transformación, no va a estar en las cartas, pero ya lo podremos ver un poco más adelante pues esto es solamente la época que le tocó a Hume sacar el cobre. Ya más adelante, pues va a tener también otras crisis y lo que fuera, pero los temas son sobre las cartas, no tanto sobre Hume. Lo que pasa es que se está refiriendo a él y por eso lo estamos viendo. Pero muchas gracias, Ángela. Sí, hay muchos temas aquí que revisar. Gracias a todos, chicos. Gracias por mantener viva esta clase. ay, Y yo estoy aprendiendo a una la barbaridad próxima. gracias a ustedes. Yo soy el primer agradecido.